¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En la clase de hoy miraremos todo lo relacionado con la presión atmosférica. Antes de pasar con cualquier apartado matemático, primero miramos un poquito de teoría. Aunque no lo notemos, el aire que nos rodea tiene peso y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todas las cosas en el planeta Tierra debido a la gravedad. A todo ese aire que nos rodea es lo que nosotros llamamos como atmósfera. La atmósfera está subdividida en varias capas y la distancia que existe entre la atmósfera y la superficie de la Tierra a nivel del mar es de aproximadamente 500 kilómetros. La presión atmosférica depende, entre otros muchos factores, de la altitud. Entre más alto nos encontremos, menos aire habrá por encima de nosotros y por lo tanto menos presión atmosférica habrá. No fue sino hasta 1643 en donde un gran físico y matemático italiano, Evangelista Torricelli, alumno de Galileo Galilei, inventó el barómetro de mercurio, con lo cual se pudo determinar la medida de la presión atmosférica a nivel del mar. Describamos entonces qué fue lo que hizo Torricelli y cómo llegó al valor que nosotros conocemos ahora como la presión atmosférica. Primeramente, lo que hizo Torricelli fue posicionarse al nivel del mar, ¿sí? Puede haber sido en la misma playa o bueno, no sé, pero la idea principal es que se posicionó al nivel del mar. ¿Qué hizo Torricelli? Junto a él llevó un recipiente y una probeta, ambos llenos de mercurio, ¿listo? Ambos llenos de mercurio. Entonces, hagamos de cuenta que este marcador es la probeta totalmente llena de mercurio, ¿sí? La probeta que él tenía era de aproximadamente 1 metro de longitud. Entonces, hagamos de cuenta que este marcador está lleno de mercurio y que va a representar a la probeta. ¿Qué fue lo que hizo Torricelli? Invirtió esa probeta para dejar caer todo ese mercurio en el recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que él observó? Empezó a ver que el nivel del mercurio empezó a descender, ¿sí? Empezó a descender. Pero hubo un momento en donde el mercurio ya no descendió más, ¿sí? Ya no descendió más, sino que simplemente se quedó ahí estancado. Él midió, ¿sí? Midió desde el origen de la probeta hasta el nivel en donde ya no siguió bajando el mercurio y aproximadamente fue de 76 centímetros. Entonces ahí fue donde él se preguntó, ¿qué es lo que no está dejando que el nivel del mercurio siga bajando? ¿Sí? Tiene que haber algo, tiene que existir algo que más allá de que no se pueda ver, hay algo que está reteniendo, ¿sí? Para que el mercurio no pueda seguir bajando. Entonces, efectivamente, él concluyó que había una presión externa, ¿sí? Había una presión externa sobre todo ese fluido, ¿sí? ¿Qué presión entonces sería esa? En ese momento la llamó la presión del aire, ¿sí? Dijo, el aire está haciendo una presión sobre el fluido que no deja que siga bajando el nivel del mercurio de la probeta, ¿sí? Entonces es muy importante que concluyera eso debido a que realmente ya demostró que no estábamos en un espacio vacío, que fuera de la superficie no había una bomba de vacío como tal, ¿sí? Sino que sencillamente estábamos rodeados de esa presión del aire, esa presión que ejerce el aire, que después se le conocería como presión atmosférica. En base a este análisis, ¿qué fue lo que hizo él? Él dedujo que en este punto, ¿cierto? Tanto el del mercurio de la probeta como el mercurio que tenía en la base estaba en equilibrio, ¿sí? Que la presión que estaba en toda la superficie del recipiente, ¿cierto? Estaba en equilibrio. Entonces él dedujo básicamente que la presión, ¿sí? En esta presión del mercurio, la presión que había aquí del mercurio, me iba a ser igual justamente a esa presión que no dejaba que el mercurio siguiera bajando de la probeta, ¿sí? O básicamente la presión del aire que estaba ejerciendo sobre el mercurio del recipiente. ¿Listo? Entonces escribamos eso, la presión que ejerce aquí, ¿cierto? En todo este equilibrio entre la probeta y el recipiente
y va a ser igual a la presión del aire o llamada presión atmosférica. Entonces, presión del mercurio, que su símbolo es Hg, ¿sí?, va a ser igual a la presión atmosférica. Vuelvo y digo, esta presión del mercurio es esta que está en equilibrio, que está en toda la superficie o en medio entre el mercurio de la probeta y el mercurio del recipiente, ¿sí?, en este puntico que está en equilibrio, va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces, nosotros ya conocemos cómo se define la presión hablando de hidrostática, ¿cierto? Porque estamos hablando al final de cuentas de un fluido. Entonces, vamos a desglosar esta presión, ¿sí?, esta presión del mercurio en una presión hidrostática, como es densidad por gravedad por altura. Entonces tenemos tres datos que ya se conocen, ¿sí? La densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad, que podemos manejarla como 9,8, y la altura. ¿Cuál altura? Pues justamente esta altura, ¿sí?, esta altura del nivel del mercurio de la probeta. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar todos esos datos, obviamente teniendo en cuenta que esto debemos convertirlo al sistema internacional, y vamos a ver a qué es igual. Realizando estos cálculos nos da aproximadamente este valor, ¿sí?, 101.292,8 pascales. Este valor iba a variar mucho dependiendo de muchísimas cosas. Por ejemplo, de que las personas tomaran realmente este valor o que tomaran más decimales de la medida de la gravedad, ¿cierto? Entonces, digamos que este valor iba a variar mucho dependiendo de cómo lo calcularon, ¿cierto? ¿Qué se hizo entonces? Se internacionalizó, es decir, se dejó un valor general, ¿sí?, para cualquier persona pudiera utilizar dicho valor como presión atmosférica. Entonces, todo este valor, digamos que se redondeó, ¿sí?, se redondeó y se dejó expresado en el sistema internacional como 1,01 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Y esta sería la medida, ¿sí?, o esto sería más bien el valor de la presión atmosférica al nivel del mar, ¿sí? Básicamente, este 1,01 por 10 a la 5 pascales es lo mismo que decir una atmósfera, ¿sí? Cuando ustedes escuchen una atmósfera en la medida, pues se refieren a esto, sencillamente, ya que la presión atmosférica se puede medir en varias magnitudes. Precisamente una de ellas es pascales, otra de ellas es las atmósferas, otra de ellas también es los milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces se puede definir en varias magnitudes. Pero entonces aquí relacionamos la atmósfera con los pascales, ¿sí? 1,01 por 10 a la 5 pascales es lo mismo que decir una atmósfera. Entonces, así fue como Torricelli llegó a la medida, ¿sí?, a la medida de la presión atmosférica. Como algunos datos importantes que también debemos tener en cuenta es que Torricelli se dio cuenta de que esta medida, ¿sí?, o esta altura no era constante. ¿A qué me refiero con que no es constante? Pues que habían ocasiones en donde variaba, donde el mercurio era más bajo, ¿sí?, bajaba más, o incluso donde no bajaba tanto. ¿A qué se debía esto? Torricelli se dio cuenta de que eso depende también de la estación o del tiempo en el que esté, ¿sí? Es decir, si había mucha lluvia, posiblemente esto iba a variar. Si había mucho sol, eso también iba a variar. Entonces, este experimento fue también muy importante para poder predecir esos cambios meteorológicos, ¿sí? Fue un gran precursor, una gran base para lo que hoy se conoce como la predicción meteorológica. A continuación, entonces, vamos a hacer un ejercicio con lo cual jugaremos a hacer Torricelli. Es decir, vamos a suponer que nosotros realizaremos este mismo ejercicio, pero con algunas condiciones diferentes. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos de igual forma como Torricelli un recipiente, ¿sí?, y una probeta o un tubo llenas de mercurio. Ese tubo o esa probeta nos dice que tiene una sección transversal de 10 centímetros al cuadrado, ¿sí? Es decir, esta sección del tubo como tal circular tiene un área de 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces lo que nos piden calcular es
cuál será la altura a la que va a descender, ¿cierto? A la que va a llegar ese mercurio cuando estamos bajo una presión atmosférica de 0,95 atmósferas. Es un ejercicio muy interesante en donde ya nos están dando la presión atmosférica que tenemos en ese momento y necesitamos saber hasta qué punto va a bajar dicho mercurio. ¿Cómo empezamos entonces? Bueno, empecemos con los datos. Primero, que el mercurio, ¿cierto?, tiene una densidad de 13.600. Ya nos están dando el área, ¿cierto?, de este tubo y nos están dando también la presión atmosférica que estamos sintiendo en ese momento, más allá de la gravedad, pues que también ya la conocemos, que es 9,8. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver si de alguna forma todo eso lo podemos relacionar. Primeramente, necesitamos convertir esta expresión a pascales, ¿sí? Ya que los pascales son el sistema internacional en que nosotros utilizamos para la presión. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta medida con lo que ya sabemos, ¿listo?, con lo que acabamos de ver, para poder calcular dicha presión en pascales. Para ello entonces utilizaremos nuestro recurso de factor de conversión, ¿sí? Nosotros, como habíamos dicho anteriormente, sabemos que en una atmósfera hay 1,01 por 10 a la 5 pascales, ¿cierto? Entonces con el factor de conversión simplemente cancelamos atmósferas con atmósferas, ¿cierto? Y realizamos esta operación para ya obtener el valor de dicha presión en atmósferas a pascales. Y realizando la operación obtenemos que la presión es 95.950 pascales. ¿Listo? Entonces, es muy importante obtener esto. ¿Por qué? Porque recordemos que la fórmula de la presión es presión igual a densidad por gravedad por altura, ¿sí? Y justamente esa altura es la que necesitamos, ¿sí? La que necesitamos hallar, la que nos pide el ejercicio solucionar. Entonces, vamos a escribir la fórmula, ¿listo? La fórmula de la presión hidrostática y vamos a despejar esa altura para posteriormente reemplazar los valores. Entonces, tenemos la fórmula, como habíamos dicho, original de la presión hidrostática y despejamos la altura, que es el valor que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, esta densidad y esta gravedad que están multiplicando pasan a dividir a la presión, que nos queda entonces que la altura es igual a la presión sobre densidad por gravedad. Y reemplazamos los datos que ya tenemos. Presión igual a 95.950 pascales, que fue lo que llamamos primero, sobre densidad de quién, pues como estamos hablando de mercurio, es precisamente la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que para la Tierra sí la utilizamos como 9,8, y bueno, en este curso, porque se puede utilizar de muchas formas, como 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Sencillamente calcular y hallar el valor final. Realizando esta operación nos dice que la altura de ese fluido es de 0,72 metros o 72 centímetros, que viene siendo ser exactamente lo mismo.